Bien saben, la jornada de hoy día la va a dirigir Carmen Wenchumil Jerez. Actualmente ella se destaca como directora en residencia familiar en Bilbao, del Servicio Nacional de Menores. También, ¿verdad?, las palabras del inicio, muy contenta por la invitación y por la convocatoria. ¿Cuáles son los motivos para que un niño, niña, adolescente o joven, en este caso, ingrese a una residencia, a un CREAT, que todavía está en funcionamiento alguno, o un hogar de protección? Ahí está mi correo también, porque apoyo harto trabajos de tesis, de práctica en torno al área, y ahí podemos seguir en contacto con ustedes. Primero yo quería contarles que para mirar la infancia existe un esquema y un enfoque que es el enfoque de derechos, que es sumamente importante para entender esta nueva mirada integral hacia los niños, niñas y jóvenes. Antes de 1990 y de la Convención de los Derechos del Niño en Chile, los niños y las niñas estaban visualizados, ¿verdad?, como objetos de protección, y por eso está muy, que se repita hasta el día de hoy, la palabra menor. La palabra menor está obsoleta de cualquier trabajo en relación a la infancia, entendiendo de que era una mirada desde el Estado más asistencialista y mirando a los niños siempre como objetos de protección. ¿Qué pasa con la firma y la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en nuestro país? Los niños en esta mirada son sujetos de derechos. Por ende, dejan de ser objetos de protección para ser sujetos donde pueden, ¿verdad?, opinar sobre su vida, sobre la cultura, sobre política, sobre las mejoras que pueden hacer en sus barrios, etcétera, de una manera integral. O sea, es un niño, una niña, un joven, un adolescente capaz, ¿verdad?, de tener recursos para poder opinar y ejercer todos los derechos. Eso también es súper importante porque estamos en una línea de avance en relación a materias de nuevo, implementación de modelos, implementación de nuevas estrategias, pero aún así, si ustedes ven algunos programas de televisión o algunas noticias, se les sigue llamando a los niños menores. Y en el fondo también se ve disminuida la potencia que tiene lo que es ser niño o niña en cualquier parte del mundo. Este esquema del enfoque de derecho es un sistema de postulados que a nivel general impulsan este reconocimiento que yo les estaba explicando de los niños y niñas como estos sujetos de derecho, teniendo como eje fundamental la Convención de los Derechos del Niño. Tiene lo que le llamamos las 3P, la provisión, la protección y la participación. Los principios de la Convención de los Derechos del Niño, de ahora en adelante CDN, ¿ya?, es el interés superior de los niños y las niñas, la participación, la no discriminación, la supervivencia y el desarrollo. ¿Qué significa? Que un país como el nuestro, por ejemplo, ratifica la Convención de Derechos en el año 1990, significa que como Estado se compromete, ¿verdad?, a ejecutar, implementar, crear, desarrollar distintos sistemas de protección, leyes a favor de la infancia, modelos a favor de la infancia, donde se respeten estos 4 principios de la Convención. El interés superior es vital para cualquier espacio de trabajo o de intervención, respetar y promover el interés superior de un niño, que habla de su bienestar, de su calidad de vida y de su protección. La participación, como les decía, no es un mero hecho de solamente de opinar, por ejemplo, en una actividad de juego libre, etcétera, sino que también conocer los mecanismos de participación de la infancia, las encuestas que existen, que puedan opinar sobre los programas en los que participan, etcétera. La no discriminación, que es transversal, no solo para, digamos, los niños y niñas nacidos en nuestro territorio, también tiene que ver con los niños indígenas, los niños migrantes, etcétera. Y la supervivencia y desarrollo, de que todo lo que haga el Estado por la infancia tiene que ir en este sentido, asegurar el desarrollo adecuado de los niños y de las niñas y la supervivencia. ¿Por qué es tan importante entender este esquema del enfoque de derecho? Y sobre todo, cuando vamos a ver más adelante del tema de los cuidados alternativos, que son las residencias o los hogares de niños, tiene que ver porque el enfoque de derechos
con la Convención de los Derechos del Niño está íntimamente ligada a la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre. Acá hay un esquema, es bien pedagógico, en la parte de acá arriba están los principios de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que es la universalidad, la responsabilidad, la indivisibilidad y la participación. Y abajo se hace un esquema, ¿verdad?, para recalcar los principios de la Convención de los Derechos del Niño que tienen íntima relación con los principios de la Declaración. La no discriminación con la universalidad, el interés superior con la responsabilidad, el desarrollo y la vida con la indivisibilidad y la participación con la participación. Primero porque la Convención habla de que todos los niños, ¿verdad?, por igual tienen igual de derechos y los derechos se aplican siempre y en todo lugar. O sea, esté o no esté un niño en residencia, esté o no esté un niño en este país o en otro país, en otra comuna, etcétera, no se pierden los derechos. La responsabilidad con el interés superior del niño, porque el Estado es el responsable, ¿verdad?, ante los ciudadanos en general, sobre todo con el tema de los programas, de los ministerios y de todos los servicios que dependen del Estado, porque los niños, al ser sujetos de derechos, el Estado es nuestro garante principal, las madres, los padres, las familias son los principales protectores encargados del cuidado y la guía de los niños, y la familia tiene la responsabilidad también de reconocer e implementar los derechos humanos de los niños. La indivisibilidad, que son interdependientes los derechos humanos, indivisibles y se interrelacionan con un enfoque integral, por lo tanto, obviamente, es multidimensional e intersectorial. Y la participación, que todo niño tiene derecho a participar en su vida política, cultural, económica, social, etcétera. Y la participación del niño es una meta en sí misma. Los niños siempre mírenlo como actores activos sociales, tanto como en su vida propia, como el aporte, ¿verdad?, que le hacen a la sociedad. Por eso este esquema es bien, como les digo, de utilización pedagógica para poder entender la importancia de ser garante de derechos. O sea, yo en el rol que estoy ahora soy garante, ¿verdad?, de derechos de los niños y de las niñas, y los voluntarios y las personas que están participando de esta charla también. Todas las personas tenemos que garantizar que se cumplan los derechos y los derechos de las niñas. Cuando hablamos, ya introduciendo, ¿verdad?, el tema de nuestra charla, ¿por qué un niño debería ingresar a sistema residencial o proteccional o de cuidados alternativos, que es el nombre, digamos, más técnico? ¿Por qué tiene que ingresar? ¿Qué tiene que pasarle a un niño, una niña, a un joven de que es separado, ¿verdad?, de su familia de origen o de su cuidador para entrar a este sistema de cuidado alternativo? Existe, ¿verdad?, en el lenguaje técnico y tanto en la ley como en las intervenciones psicosociales, las vulneraciones de derechos. La vulneración de derecho implica cualquier trastorno vincular transgeneracional, que genera negligencia y hay un abandono del rol parental de ese adulto hacia un niño o niña joven en particular. Hay una grave disfuncionalidad familiar, la existencia de maltrato crónico y grave, abuso sexual, explotación laboral, violencia intrafamiliar, el consumo abusivo del alcohol y de las drogas y adultos con conductas delictuales. Esto, digamos, son una de las causas de ingreso para los niños y niñas jóvenes al sistema de cuidados alternativos, pero si uno se da cuenta, ¿verdad?, aquí son los adultos los que ejercen esta vulneración. Y hay una familia también inserta en un contexto de alta peligrosidad cuando existe el tráfico y consumo de droga, la presencia de armas, la delincuencia callejera, etcétera, ¿verdad? Estos grupos que ocupan a los niños para robar, se vulneran sus derechos, los grupos que ocupan a los niños para vender, etcétera. Y si ustedes se dan cuenta, acá los niños no es que, ¿verdad?, un día se levanten y vulneren propiamente sus derechos. Aquí son los adultos, como les digo, sus adultos significativos, sus cuidadores, etcétera, que existe esta problemática tan grave en la familia que los distintos programas ambulatorios, puede ser también la escuela, el centro de salud, donde está esta familia, ¿verdad?, inserta en un barrio, en una comuna en particular, dan la alerta a un programa, ¿verdad?, al tribunal de familia, etcétera, de que algo está pasando con este niño o niña en esta familia. Una de las mayores, digamos, causales de ingreso tiene que ver con el maltrato grave y crónico,
con temáticas de abuso sexual y con temática de consumo abusivo, ¿verdad? Y excesivo de alcohol y drogas por parte de los cuidadores. Y la negligencia, que todo eso se traduce en la negligencia parental. En el fondo que este adulto puede estar temporalmente incapacitado o puede estar de manera definitiva inhabilitado ante la ley para ejercer un rol de protección de cuidador. El rol de esta figura, ¿verdad?, de cuidado no solo tiene que ver con lo económico. En muchas entrevistas que yo he participado de diagnóstico y despeje en causales de ingreso con este adulto dice, oiga, pero si yo trabajo no le falta nada para comer al niño, a la niña, a mi hijo, a mi hija, pero le pega todos los días. Tiene marcas en el cuerpo, hay violencia intrafamiliar grave, los niños son testigos de violencia intrafamiliar, aunque el adulto no los golpee de manera directa, ¿verdad? Los niños, existe también la definición de ser testigo de violencia intrafamiliar grave. Entonces, estas problemáticas no siempre se pueden trabajar con la familia. Por eso, cuando se determina el ingreso de un niño o niña al sistema residencial, uno como profesional tiene que evaluar, hacer un diagnóstico, si es posible, en muchos escenarios que nos podemos, ¿verdad?, instalar como profesionales para mirar una familia de manera integral, si es posible que esta familia erradique definitivamente la vulneración de derechos que ejerce contra un niño o una niña, o no es posible. Por eso también el sistema tiene que activar búsqueda de otra familia, etcétera, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es la vía de ingreso a residencias, CREAD, hogares de protección? Finalmente, todos los cuidados alternativos son hogares de protección. De acuerdo al lineamiento o al modelo que se está implementando, tienen nombre, ¿verdad?, de hogar de niño, tanto XX de alguna fundación, de una colaboradora, etcétera. El servicio está trabajando con el modelo que se llama residencias familiares, pero también hay otros modelos que son casas familiares, etcétera. Y los CREAD, que son los centros de administración directa del Estado, que en Santiago, digamos, todavía existen 3, que es el CREAD Pudahuel, el CREAD Galvarino, que está pronto a su cierre, y el CREAD de Casa Nacional del Niño. Finalmente, como les decía, son todos hogares de protección de niños y niñas, entendiendo que algunos son administrados directamente por el servicio, que eso indica que son administrados directamente del Estado, y algunos que son de colaboradores y privados, como las fundaciones, las iglesias, etc. El ingreso de un niño joven a la modalidad de cuidados alternativos es competencia exclusiva de los tribunales de familia de nuestro país, a través de un marco de proceso judicial que se denomina medida de protección. Porque es importante, sobre todo los que somos trabajadores sociales, los psicólogos también que trabajan en formato de dupla en estos modelos, muchas veces recibimos, ¿verdad?, el acoso, la violencia, ¿verdad?, de la gente de estas familias, porque en el entendido de que somos nosotros los que los quitamos a los niños del hogar familiar para llevarlos a la residencia. En el fondo, nosotros somos la primera línea, ¿verdad?, entre la familia y el tribunal y el órgano, ¿verdad?, judicial, porque también tenemos que explicarle a la familia muchas veces del por qué la decisión de este juez o jueza de familia. Muchas veces, a veces la gente no entiende el por qué, o claro, no ha medido el impacto de la negligencia crónica en el tiempo en su hijo o hija, etcétera. Por eso es importante aclararlo, que ninguna institución, ninguna residencia, ni un director ni una directora tiene el poder, ¿verdad?, legal para ingresar un niño a residencia y también para egresarlo. Todo es vía judicial. Entonces, decir que el ingreso y el ingreso, y ahí no puse, el ingreso y el egreso de un niño o niña del sistema residencial es únicamente por vía judicial. El juez o la jueza de familia de turno puede ordenar a través de la instrucción escrita, que es la resolución de la audiencia, ¿verdad?, y donde participa en muchas ocasiones este adulto cuidador. O también es verbal, porque yo también he recibido muchas veces la instrucción por teléfono de parte del juez de turno para indicarme el ingreso de un niño o niña a la residencia, porque tiene, digamos, ese poder el juez de familia, luego de revisar los antecedentes que provocan, ¿verdad?, que un caso, en este caso en particular de un niño, llegue al sistema judicial.
Como les decía, la instrucción puede ser escrita, verbal, siempre del juez o de la jueza de familia de turno respecto al ingreso de este niño o niña joven y se convierte, ¿verdad?, este director o directora de la residencia de manera inmediata en el responsable legal del cuidado del niño o de la niña mientras dure esta medida. Es decir, el juez también en esta audiencia donde decreta el ingreso de un niño, le quita el cuidado personal a esta familia y se lo entrega a la institución responsable y en este caso cae en la figura del director o directora, quienes somos los que tenemos los cuidados personal de manera legal. Y somos la responsable en realidad si un niño se enferma y se tiene que operar, por ejemplo, algo, en este caso soy yo la que tengo que firmar la autorización y no esta madre, padre, tía, abuela, etcétera. También Disculpa, por eso... Carmen. Sí, dígame. Mira, hay una pregunta de Leslie que dentro del chat consulta si en situaciones de discapacidad, por ejemplo, de algunos niños, ¿estos son derivados a centros de cuidados diferenciales o a los mismos centros a los que envía a niños que no presentan diversas discapacidades? Uh-huh. Bueno, es muy buena esa pregunta porque también las residencias, los hogares y los CREA tienen algún tipo de perfil de ingreso que le llaman, donde hay unos donde hay alta complejidad, mediana complejidad, leve complejidad, en términos, ¿verdad?, de la sintomatología y conducta de los niños y las niñas. Efectivamente, en la oferta privada existen varias residencias que tienen que ver, o sea que el perfil de ingreso son niños, niñas, jóvenes en situación de discapacidad, cognitiva, física, mental, etcétera. Sí existe la oferta. Perfecto, muchas gracias. Entonces, acá, como yo les decía, bueno, están los CREAD y las residencias familiares de administración directa y los hogares y residencias colaboradoras del servicio, que son, ¿verdad?, de ente privado, pero sí reciben esta subvención del Sename. La medida de ingreso y la mantención en la residencia, como hablábamos recién, siempre lo decreta el juez o la jueza de familia de turno y por el tiempo que estima conveniente en su decisión para proteger la vida de un niño o niña joven. O sea, a nosotros nos puede llegar un niño o niña que tiene una medida decretada por 30 días, 3 meses, 6 meses. Generalmente son hasta 6 meses las medidas. Porque en el fondo es un tiempo donde se estima que los equipos profesionales pueden hacer todo el trabajo que implica hacer un despeje familiar, ¿ya? Entonces le delega la responsabilidad en la audiencia, como les dije, si no es verbal, por escrito, a estos cuidadores legales, que le delega la responsabilidad a los adultos de erradicar la situación de vulneración para recuperar los cuidados de su hija, ¿ya? Pero tiene que solicitar el apoyo a los programas ambulatorios de la red. Ustedes van a encontrar o conocer a muchas familias, por ejemplo, que después de una audiencia donde se decreta el ingreso de su hijo o hija al cuidado alternativo, los derivan generalmente al COSAM para un tratamiento psiquiátrico, psicológico por tema de abuso de droga y sustancias, los envían, por ejemplo, a un PPF para poder fortalecer habilidades parentales y marentales, nos pueden derivar al servicio médico legal cuando es un caso mucho más complejo y se requiere un examen, por ejemplo, examen de sangre para ver el tema del consumo de drogas, derivar a terapia psiquiátrica, terapia psicológica, apoyo familiar, a subsidios, etcétera. Tiene la capacidad y la facultad el juez, apoyado, ¿verdad?, de su consejero o consejera técnica en audiencia, donde puede revisar el caso en plenitud y poder dar las instrucciones y las indicaciones para poder trabajar con esta familia. Como les digo, generalmente las derivaciones son a temas de salud, ingresos de tratamientos y a temas también de medida cautelar. Eso también es importante porque de repente, bueno, no todos los casos tienen un buen pronóstico en relación al grupo de familia de origen de donde proceden. A veces se visualiza de mucho antes de que la familia no tiene, digamos, un buen pronóstico para el trabajo porque ya está, digamos, muy inserta en el consumo, no abandona el consumo, no es primera vez, por ejemplo, que un hijo o hija haya sido ingresado al sistema o esté en distintos programas ambulatorios de la red de la comuna. Entonces, también por eso, cuando el consejo técnico y junto al juez revisan la causa, lo primero que es revisar si el niño, la niña y la familia están visualizados en algún
algún programa ambulatorio de la red, si los niños van al colegio, si los niños están inscritos en el centro de salud, etcétera. Entonces, por eso a través de la resolución nos mandata no solo a los directores y a los equipos a cargo de los niños, sino también a este grupo familiar y a las distintas instituciones. Muchas veces también yo he leído derivaciones a la municipalidad, por ejemplo, a la OMIL, para que la persona busque trabajo, para que la persona busque capacitación. En el fondo, que es súper importante que el trabajo para que un niño salga del sistema alternativo es de todos y de todas. O sea, todos los actores son súper importantes en el tema de la reunificación familiar. Las familias muchas veces, si bien tienen toda la disposición, ¿verdad?, para trabajar en sus problemáticas, asumir, ¿verdad?, compromisos para darle una mejor calidad de vida a sus hijos y a sus hijas, a veces no siempre el sistema, ¿verdad?, lo aborda de una manera adecuada y como quisiéramos y como esperamos. O sea, es muy difícil para una mujer, por ejemplo, que no tiene trabajo estable y tiene 3, 4 hijos, seguir manteniendo, ¿verdad?, otro más en su casa si no tiene el apoyo de su municipio, como les digo, de la oficina de implementación laboral, capacitación, de que esté en algún grupo de ayuda, ya sea la junta de vecinos, la iglesia, un club deportivo, etcétera. En el fondo también para ir desmitificando muchos prejuicios y roles que los niños no son los niños del Sename. Los niños y las niñas son de todos, es responsabilidad de todos. Y todos jugamos un rol muy importante en la rehabilitación también de estas familias, en la recuperación de la familia y también en darle en este tiempo que el niño es separado, ¿verdad?, abruptamente de su familia, nosotros, ¿verdad?, como Estado, como colaboradores, como profesionales, entregarle la mejor calidad de vida en el periodo que dure su medida de protección o permanezca en sistema residencial. ¿Por qué es tan importante eso? Muchos de los niños, ¿verdad? Hay niños que ingresan al sistema, obviamente van a querer siempre a su familia. Algunos niños logran también entender que su familia ha tenido problemas muy importantes, muy graves y que la culpa no es de ellos. Eso es uno de los trabajos más importantes del primer periodo en los diagnósticos con los niños y las niñas, de que la causa del ingreso nunca es su culpa. Aquí, ¿verdad? Somos los adultos los que tenemos que modelar, acompañar, explicar, ¿verdad? Porque en el fondo la mayoría de los niños ingresa al sistema residencial con un alto, ¿verdad?, daño sobre el trauma de esta separación, porque no todas las separaciones, yo no sé cómo se las puede imaginar cada uno de ustedes, pero las separaciones no son agradables para los niños. Muchas veces nos ha tocado como profesionales desde una audiencia llevarnos a los niños, en el fondo ya por la orden, con retenes policiales, que no es algo agradable. Mucha también en ocasiones el tribunal lo decreta de manera inmediata y como lo deriva, digamos, a la residencia que tenga vacante, son trasladados también por carros policiales, dejándolo en la entrada con gente desconocida. Entonces también hay todo un proceso y un protocolo de acogida respecto a cómo recibimos a un niño o niña, porque también eso es vital de cómo podemos trabajar en que se empoderen sus derechos, ir en el fondo trabajando el tema de los diagnósticos, si requiere atención psiquiátrica, psicológica, etcétera. Carmen, Asimismo, dígame. disculpa, aparecen dos preguntas justamente ligadas a lo que acabas de mencionar. Ujú, Una que me parece súper importante pensando en esta desmitificación hacia el Servicio Nacional de Menores, ujú, eh, y es un poco en relación a la labor que ustedes hacen. Fernanda pregunta, ¿los cuidadores que quedan a cargo de las niñas ujú. deben tener estudios profesionales o no necesariamente? Un poco pensando en esas irregularidades que muchas veces se han denunciado, de que solamente tienen que ser profesionales y Ujú. no pueden ser, por ejemplo, personas que a lo mejor tienen un ingreso bajo. Dentro del sistema residencial, ¿verdad? Sí, dentro del sistema residencial. Ya. La mayoría, bueno, por lo menos en el modelo en el que yo estoy y que yo vengo también de un modelo de casa familiar y también pasé por el CREAT Galvarino como directora, los modelos son distintos y la mayoría de las personas que trabajan en el cuidado directo tienen estudios en trato directo, que es una carrera que, si no me equivoco, da un instituto, que es de cuidado de niños y niñas, del trato directo y en el fondo la gente sale titulada como ETD.
Y la mayoría, por ejemplo, en mi caso en particular ahora, todos los cuidadores que se llaman tutores en el nuevo modelo dejan de llamarse educadores de trato directo para llamarse tutores y tutoras. Son profesionales. Yo tengo profesores de educación física en mi equipo, actrices, muchos profesores de historia, matemática, aparte de trabajadores sociales y psicólogos y terapeutas ocupacionales, y los monitores que tienen un estudio técnico también relacionado con la infancia. Eso en el fondo también habla de la calidad y en el fondo mejorar la calidad de atención y el estándar que tenemos que cumplir como Estado cuando nos miran los organismos externos sobre los cuidados alternativos. Perfecto. Disculpa, y Tiare pregunta, ¿quién fiscaliza que esa medida de protección y seguridad se lleva de una buena forma dentro del sistema? ¿Es el mismo sistema judicial? ¿Hay algún agente externo a la labor que realizan, por ejemplo, los juzgados? Ujú. Ya. Bueno, el juez de familia tiene la capacidad, ¿verdad? Como yo les contaba, de instruir cualquier decisión en relación a un niño o niña. ¿Y quién lo fiscaliza? Es todo el aparato judicial. Por ejemplo, a mí un tribunal, si yo no cumplo con algo que me piden una medida, a mí me puede acusar de desacato a la autoridad, me pueden cursar una multa, o sea, digamos, a mí como, no como persona, sino que como en el servicio, ¿verdad? eh, Pedir sumarios administrativos por no cumplir la medida, etcétera. Por eso es súper importante que las duplas y los equipos que trabajamos en estos hogares estamos en contacto permanente con Tribunal de Familia, y yo acá no lo puse en la presentación, pero hay una figura muy importante en los niños y niñas en situación de contexto de cuidado alternativo, que son las figuras de los abogados, que se llama curadores ad litem. Los curadores son abogados de los niños y de las niñas que ingresan al sistema residencial. Por ende, yo como directora me tengo que relacionar con el Tribunal de Familia, por una parte, que es la jueza que me va a pedir cuenta cada 3 meses, por ejemplo, me dice, niño XX ingresa, tiene la orden, ¿verdad?, de por 3 meses. Al cumplir los 3 meses, el juez o la jueza te solicita vía también oficio, siempre a tu correo, porque el nombre de uno y el RUT queda asociada a la causa de los niños. Por eso uno es el responsable legal. Me notifica a mí a través de correo y me dice, directora, yo necesito que en estos 3 meses usted, al finalizar este tiempo, me tenga que mandar informes de la situación de la familia, informe del despeje familiar, certificado de hijos de la familia y una serie de instrucciones que nos da en el primer decreto, en la primera instrucción. Cuando a mí me derivan a alguien, viene con toda la instrucción clara. Me dice el niño XX va a ingresar por el periodo de 3 meses, debiendo informar cada 30 días la situación del niño o de la niña. Y eso es lo que a nosotros nos supervisa el mismo, digamos, tribunal constantemente, porque revisan las causas los consejeros técnicos a través del centro de observaciones de las medidas, y cuando estamos, por ejemplo, a punto de vencer, se llama, de vencer la medida o vencer el informe, nos notifica por correo electrónico, por ejemplo, en tales causas, 7 días más ya debe estar subido al tribunal, que tenemos una plataforma, que el PEJUD, que ahora uno lo hace, digamos, todo por internet. Antiguamente uno tenía que dejar el informe allá hasta el mismo centro de medidas cautelares, que también era muy engorroso. Ahora existe esta plataforma, digamos, digital, donde nosotros vamos subiendo todos los antecedentes. Y los curadores cumplen un rol también muy importante porque defienden al niño y la niña por sobre la institucionalidad. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un plan de acción, un plan de intervención para un niño y una niña en particular, y lo compartimos, ¿verdad?, con el curador, porque él está defendiendo los derechos y el interés superior del niño que está en su causa. Él también nos tiene que dar indicaciones, directrices, tiene que ir a las residencias a ver a los niños y a las niñas. Cuando yo no encuentro curadores, yo aviso inmediatamente a los programas, porque la resolución también dice, este niño XX entra a la residencia, por ejemplo, Flores Amarillas, por el periodo de 6 meses. Se solicita, ¿verdad?, al equipo realizar las siguientes gestiones, que es, como yo les digo, el despeje familiar, el certificado de hijos, porque eso nos permite a nosotros ver
otras figuras de la familia que no conocemos, porque hay que buscar toda la familia para que se puedan hacer cargo de los niños y de las niñas. Y también le designa un curador o un programa al niño y a la niña y le da un plazo para comunicarse conmigo en este caso. Entonces, por ejemplo, dice 7 días para que se comunique con la directora de la residencia Flores Amarillas. Si en ese plazo él no se ha contactado conmigo, yo de inmediato informo al tribunal también a través de un oficio, porque nuestras conversaciones con la jueza o el juez siempre son a través de lo legal que tiene que ver con un oficio, va con una firma, con una identificación, los informes tienen una estructura para poder ser trabajada, porque va mis datos, digamos, de institucionales, mi firma, mi RUT, quienes están a cargo del proceso interventivo, porque los directores no lo hacemos, lo hace una dupla, ¿verdad? Un terapeuta acompaña también el proceso, y cómo nosotros en análisis de caso evaluamos y vamos discutiendo, ¿verdad?, de las aristas de la familia. Entonces, en eso es importante porque, como yo les decía, ahí el rol fiscalizador, como era la pregunta, siempre es el tribunal y nosotros después como equipo tenemos que exigir también lo que nos indica el tribunal. Por ejemplo, también derivan a la familia el COSAM y el COSAM responde de vuelta. Mire, ¿sabe qué, juez? Tenemos 6 meses de lista de espera, no lo vamos a ingresar. A mí me corresponde como directora y a cargo del caso del niño, porque yo no quiero que el niño y la niña permanezca de por vida en una residencia cuando tiene una familia con la que se puede trabajar, tengo que decirle al tribunal que me tiene que dar otra solución. Yo le puedo poner 3 lugares más, por ejemplo, para atención reparatoria, si no él de nuevo instruye a la institución de hacer lo que indicó en la primera audiencia. Entonces, por eso es súper importante, hay 2 pasos clave en el momento del ingreso. Primero es la acogida. Es fundamental. O sea, ningún niño llega, digamos, riéndose a una residencia, sea como sea, la más linda, la más hermosa, tenga piscina, tenga mejores dormitorios, etcétera. Ningún niño llega feliz, tranquilo, porque todo ese proceso de que fue separado de su familia hasta llegar. Imagínense lo que le pasa a un niño de 4, 5, 6, 7 años y también a cualquier adolescente. No sabes si vas a volver a ver a tu familia, no sabes a dónde van a llegar, quiénes viven ahí, cómo voy a vivir ahí, etcétera. Por eso, en la acogida de todas las residencias tenemos que tener un protocolo de acogida adecuado, ¿verdad?, a las necesidades de los niños y de las niñas que atendemos, porque obviamente no va a ser el mismo protocolo de acogida con un niño de 5 años a un adolescente de 14 años, 17 años, etcétera, con alguna, como ahí preguntaban anteriormente, si tiene algún tipo de discapacidad, si habla otro idioma, cuántos niños también haitianos, por ejemplo, están en el sistema residencial. Eso es vital, la calidad, la empatía con la que yo recibo un niño o una niña, la ternura, el amor, de poder explicarle por qué está pasando eso, de cuánto tiempo. Hay muchos niños, yo recuerdo una vez, en un contexto también residencial, hubo ingreso de un chico que andaba en la calle, entonces se activa el protocolo, el carabinero lo encuentra en la calle, digamos, a las 3 de la mañana, no eran las 7 de la tarde, las 3 de la mañana, activa el protocolo, llama al juez de familia me llama a las 3:30 de la mañana para decirme que instruye el ingreso de tal niño por el periodo de 24 horas porque había que despejar si tenía familia, etc. Y recuerdo que el niño ingresó muy bien, muy tranquilo en esa hora, y yo cuando lo voy a saludar en la mañana siguiente me dice que está listo para irse, por ejemplo, porque ya se había bañado, había comido, se había cambiado ropa en el lugar, y me dice, ya estoy listo para irme. Eso también es súper importante. La única también persona, entidad que puede decretar un ingreso también es el juez de familia. Yo puedo ver a un niño muy bien, pero mientras, por ejemplo, si cumplo todos los objetivos de la intervención y el juez todavía no, yo subo el informe y el juez no me responde, yo no puedo egresar a un niño hasta que el juez me diga que el niño va a egresar del centro tanto con tal adulto, y yo tengo que tener esa orden. Eso es súper importante y que en el fondo viene a reforzar la respuesta a la pregunta que hizo la compañera, de que es el mismo tribunal el que tiene que ir supervisando las causas, activar las causas cuando no sean, cuando nosotros le decimos cuando no se mueven, cuando uno pide y nadie te está respondiendo. Uno tiene que tener la capacidad, ¿verdad?, como les digo, de tener una buena relación con el curador, de que el curador es
vital en este proceso cuando queremos pedir cosas para los niños y para las familias, para que el tribunal acceda a lo que uno está pidiendo. Uno a veces al tribunal le pide un montón de cosas, a veces las acepta y las aprueba todas y a veces no, dice no, usted está equivocada, no creemos que ese sea el programa, véalo de nuevo y digamos nos da la orden de ingreso que necesitamos, la orden de búsqueda a veces que necesitamos, entonces esas cosas son muy importantes. Porque el tema de la acogida que les decía yo, fundamental. Nunca olvidar que son niños y niñas y que a pesar, siempre yo les digo a mis equipos, a pesar de cómo sea la familia, porque nosotros podemos leer un informe y vemos cosas terribles que hicieron los adultos, etcétera, los niños quieren a su familia. Sean como sean, son las mamás, son los papás, y uno también tiene que tener un respeto, ¿verdad?, a esta figura que muchas veces va desarmada a hablar con uno, llorando, con una crisis de angustia, de pánico, etcétera, porque su hijo o hija ingresó al sistema, merece también el trato digno y de respeto, porque también es la persona con la que vamos a trabajar, para que logre obtener de nuevo el cuidado de su hijo y de su hija. Por eso es súper importante cuando muchas veces el tribunal no lo solicita realizar el despeje a través del certificado de hijo. Les comento como en lo técnico, el certificado de hijos, la única institución que puede dar ese documento es el registro civil, es el único. Y el único que tiene la capacidad y la autoridad para pedirlo es el tribunal de familia. ¿Por qué se pide el certificado de hijos? Porque eso nos da cuenta de la existencia de otros familiares del niño o de la niña que no están, digamos, anunciados en la media protección, en el informe que hizo el programa, etcétera. Siempre está como identificado bien quién es el papá, la mamá, si no están esta figura, el tío, un abuelo, pero los niños tienen más familia que eso, familia extensa es la que se llama. Entonces, por eso, cuando nos mandatan a realizar este despeje, tiene que ver de que nosotros como profesionales tenemos que contactar, hacer visitas, llamar por teléfono, entrevistar, aplicar, ¿verdad?, pautas de evaluación y instrumentos de evaluación para determinar si con este adulto, cuando no se puede con un padre o con una madre, siendo que son los primeros en la línea del despeje y de la intervención, el chico o la chica puede contar con una abuela, por ejemplo, que no estaba y que no sabía de la situación del niño, o de otra tía que era cercana, pero como esta familia era tan problemática, ella decidió alejarse un poco, porque la habían amenazado, por ejemplo, que eso lo escuchamos mucho. Si tú te metes, te vamos a ir a pegar, o vamos a llevar al niño o a la niña a otra parte. Entonces, uno tiene que hacer ese despeje muy exhaustivo porque es la familia del niño y de la niña. Nos dan un plazo siempre de 2 a 3 meses el diagnóstico, según la complejidad del caso. Hay casos, como nosotros también decimos de manera interna, en lo cotidiano, como estos casos redonditos, en el sentido de que hay mucha información disponible en la red, mucha información disponible en la causa, entonces nos ha permitido visualizar también el tránsito de la familia en distintos programas de la red. Muchas veces, o sea, el 90% de los niños está asociado y su familia a otro programa de la red ambulatoria. O sea, es muy rara vez un niño que en primera instancia ingrese a un modelo de cuidado alternativo. Siempre pasó antes por un DAM, por un PPF, por la OPD, informes del colegio al tribunal. O sea, la mayoría de las veces ya otros programas ambulatorios de prevención o de trabajo familiar ya le estaban avisando al juez de familia, ¿verdad?, que algo no estaba bien con este niño o con esta niña. Por eso esos casos son, digamos, cuando le decimos lo redondito, en que contamos con muchos insumos y nos permite acortar estos plazos. O sea, si un PPF, por ejemplo, o un DAM, que son los DAM, para los que no saben, son los centros de diagnóstico, ¿verdad?, ambulatorios del servicio, que son de las instituciones colaboradoras, que básicamente hacen informes y evaluación de habilidades parentales y marentales de los adultos significativos o responsables. Los PPF son los programas de fortalecimiento familiar que generalmente derivamos a los niños ahí antes de que ingrese un sistema y también después de que ingrese el sistema para que puedan trabajar y fortalecer el núcleo familiar en términos de competencia. Entonces, por eso, los niños, ustedes saben la existencia del SENAINFO, ¿verdad?, donde están todos los datos sensibles de los niños y las niñas en relación a las intervenciones. Yo con un RUT, cuando me ingresa un RUT de un niño, lo busco y digo, ah, mira, estuvo en 5 programas antes.
¿Qué pasó? Mira, en el 2001 un informe lo pedí, lo descargo. ¿Qué decía el informe? No, que la mamá estaba consumiendo marihuana, que estaba involucrada en temas de robo, por ejemplo, por sorpresa en el barrio. Entonces ahí uno va armando también este diagnóstico, como les digo, nos permite acortar este plazo, eh, siempre pensando en el bien superior del niño, de que por qué vamos a demorarnos 3 meses en un diagnóstico cuando tenemos insumo y tenemos que actualizarlo, ¿ya? Entonces, a fin, informamos de esto al juez, de la situación, siempre nos piden un informe generalmente a los 10 días, y al momento de notificar el ingreso, porque el juez, la juez me puede decir, mire, va a llegar un niño a su residencia, pero mientras no llegue yo no puedo informar el ingreso efectivo que se llama, donde yo le explico al juez a qué hora ingresó, con qué pertenencias venía y quién se va a hacer cargo de su proceso de intervención. Entonces, siempre nosotros nos comunicamos a través de su medida de protección. Cuando están en sistema residencial, la causa se llama X. Entonces, X, por ejemplo, 2000-2000. Y yo, a raíz de esa causa, es donde subo todos los informes y todo lo que tiene que ver con este niño o niña en particular. Si el niño cuenta con otras redes familiares favorables para asumir el cuidado, fundamental. Fundamental. Como les digo, siempre la medida va a ser por 6 meses. Hay niños que esta medida se alarga porque en 6 meses no hemos podido establecer un contacto adecuado, la familia no insiste en el proceso. Muchas de las personas también que nos pasa desaparecen al mes. Desaparecen de la vida de los niños, no los podemos ubicar por ninguna parte, cambian los teléfonos de manera constante, ya no nos quieren recibir, y uno también tiene que evaluar, ¿verdad?, en la intención y las ganas de querer hacerse cargo de su hijo o hija de nuevo, y en el fondo eso por el bienestar de los niños y de las niñas. Siempre en la Convención sobre los Derechos del Niño habla del cuidado alternativo, porque esto no es verdad, ustedes saben, no solo en Chile, sino que en el mundo existen distintos modelos para hacerse cargo, ¿verdad?, de los niños y niñas que no tienen adulto responsable a su cargo. Y lo menciona en el artículo 3, 6, 29 y 27, donde dice que hay que asegurar un espacio de protección y seguridad a los niños, niñas y jóvenes para quienes vivir en su contexto familiar o comunitario se constituye como un riesgo para su desarrollo. Entonces, por eso, como en resumen de esta gran idea, tiene que ver con eso. Siempre la medida va justificada para proteger al niño y la niña de cualquier riesgo que puede vivir con su familia o en este contexto comunitario en particular. ¿Qué es lo que no puede pasar? Y que sabemos, insisto, que no solo ha pasado aquí en Chile, sino que alrededor del mundo. No puede pasar que un niño de una vulneración o de una situación traumática donde está en riesgo su vida, su integridad física y psicológica, ingrese a un sistema y esa vulneración se vuelva a ocurrir dentro del sistema residencial. Por eso es fundamental, y una de las cosas que uno siempre levanta, no solo el despeje, ¿verdad?, de la contratación de la gente que tenemos para cuidar a los niños y las niñas. Trabajar en un sistema residencial no es fácil, no es fácil, es muy intenso el día a día, hay niños que tienen distinta complejidad psiquiátrica, niños que agreden muchísimo a sus tutores, ya sea físicamente, verbalmente, la agresión es harta, los garabatos, los insultos, porque vienen también de una dinámica donde se relacionaban así con su grupo de pares, sus amigos, sus hermanos, sus padres en el barrio, etc. Por eso es fundamental que uno como garante, no importa dónde trabaje, si trabaja en el servicio, si trabaja en una colaboradora, en una fundación, uno tiene que denunciar cualquier situación de maltrato físico, verbal, de un adulto o un niño que trabaja en sistema residencial. Para eso las residencias y los hogares tenemos 2 circulares, que eso es súper importante. La circular 5, que es para las colaboradoras, y la circular 6, que es para las de administración directa, que en el fondo es es una circular, una especie de mini informe donde yo, como directora, tomo el relato de un niño y le digo al tribunal, le digo a la fiscalía y le digo a mi jefatura, mire, el funcionario tanto ejerció, ¿verdad?, un tipo de maltrato al niño o niña en particular, porque, y uno, ¿verdad?, adjunta el relato, adjunta las pruebas, etcétera. Eso es fundamental, fundamental para seguir potenciando y fortaleciendo equipos adecuados para el cuidado de los niños y de las niñas. Entendiendo de que nunca, yo también siempre le digo a mis equipos, uno se va a su casa,
tiene su casa, tiene su familia, ¿verdad? Los niños no, los chiquillos siguen ahí. Por eso el compromiso de todos nosotros tiene que ser que el cuidado sea de manera integral, en lo afectivo, en lo material, que nunca les falte, yo insisto más el cariño. Todas las instituciones tenemos la infraestructura, tenemos insumos, tenemos dinero que podemos manejar para comprar ropa, comida nunca nos falta, son cosas básicas. ¿Qué es lo que a veces nos falta mucho en el sistema residencial? El amor y el estar permanentemente disponible para un niño o para una niña. Que yo sé que cuando el niño me tira una taza en la cabeza, yo sé que no es para mí Carmen, para mí Francisca, para mí Paloma, etcétera. Lo sé. Tiene que ver también de que él no ha aprendido de otra manera para relacionarse con otro que no sea con la violencia. Y esas cosas tenemos que trabajar. Al contrario, también hay niños que son de muy leve y casi nada de complejidad, que a veces en estos grupos de pares, ¿verdad? Entrar a una residencia, imagínense con 50 niños, 20 niños, también es súper difícil para cualquier persona ingresar a algo nuevo, que te da miedo, como les digo, te atemoriza. También hay muchos chicos que se ponen en la defensiva, que no eran muy agresivos y entran en un espacio, en el fondo tienen que sobrevivir, de no pelear, de que no te quiten una pelota, un juego, etcétera. Por eso también, y lo voy a mencionar, es tan importante el modelo y reestructuración de los cierres de los centros CREAT que se llaman, que son modelos masivos de niños donde el tribunal deriva sin parar, sin parar, un niño al día. Yo alguna vez que cuando estuve en el CREAD, en solo una semana llegaron 12 niños, en 5 días. Cuando yo le decía al tribunal que no tenía más espacio, que no había más cama, que tenía que instalar otro camarote, entonces el tribunal dice, bueno, pero es la respuesta que hay y es lo que hay en el fondo, como de lo masivo. Que eso también es lamentable, no siempre hay vacantes en todas partes. En general, en la actualidad, por ejemplo, no hay vacantes en ninguna parte, esas son cosas que son complejas de resolver en lo cotidiano. Pero ahí también una de las peleas eternas con el consejo técnico, con algunos programas que decían, no, es que no encontramos vacante, entonces lo derivamos a un CREAT. ¿En serio un niño que nunca ha estado en ninguna parte lo iban a derivar a un CREAT? Donde yo cuando llegué al CREAT habían 80 niños, 80 niños. Imagínense, era así una locura, porque están todas las características juntas, niños muy complejos los psiquiátricos, niños de muy bajo perfil, etcétera, y una intervención más distinta, que son los niños que salen a los 3 meses, 4 meses, salen mucho antes con su familia. Y ahora en este modelo donde solo tenemos 15 niños, donde el trabajo es distinto, donde tienen la oportunidad de trabajar no solo con los niños ni con sus familias, y con sus familias, perdón. Eso también es súper importante tenerlo en consideración cuando hacía la pregunta de los cuidadores la compañera. Claro que tienen que tener una formación técnico-profesional, pero también un despliegue fundamental de habilidades blandas. Los Carmen, niños generalmente, ¿sí? disculpa, en esa misma línea y un poco volviendo al tema como de espacio de protección, surgen varias preguntas como dentro del espacio como de chat. Ya. No sé si es mejor hablar ahora como para continuar o con la línea de la presentación o si prefieres que te la haga al final. Yo creo que al final, porque me queda solo una de presentación y así podemos conversar. Ah, perfecto, ya, mucho mejor. Para que continúes como con la idea que estabas enunciando. Disculpa. Súper. No, no te preocupes. Entonces, por eso también es importante, como les decía, no solo la calidad técnica en términos de profesionales, que es súper importante, obviamente uno tiene que estar preparado para trabajar en residencia en temática de abuso sexual, de trabajo familiar, porque son cosas que tenemos que enfrentarnos a diario con los niños. Niños muy pequeños con una trayectoria de daño impresionante. Impresionante. Entonces, uno también tiene que estar preparado, como les decía, en lo técnico, pero también en tu habilidad blanda, estar disponible emocionalmente para un niño. Que cuando yo sé, como les decía, que me agrede en lo físico, me agrede en lo verbal, que no es a mí, Carmen, sino que hay mucha rabia atrás, mucha pena, mucha historia de abandono, de golpes, etcétera, que uno en el fondo tiene que hacer en este espacio. A mí no me gusta mucho esta palabra, pero es la palabra que existe en todos los programas técnicos y lineamientos, que es la reparar, ¿verdad? Reparar el daño. Los niños no son cosas, no son muebles que podemos llegar y cambiar, reparar, pintarlos. Los niños son personas, ¿verdad? Sufren igual que un adulto, tienen problemas iguales, tienen penas, sueños, alegrías. O sea, hay un montón de aristas, como les decía, este niña, para mirarlo de manera integral, y no solo nos quedamos en lo conductual.
Yo cuántas veces he escuchado en distintos contextos en los que me he desarrollado en lo laboral y yo hago hartas clases en la universidad y también a capacitaciones a instituciones que trabajan con la infancia, de cuando nos referimos, ¿verdad?, a estos niños chuki, porque eso lo escuchamos mucho, ¿no? Los niños chuki, o hacen show cuando se desregulan en lo conductual o en lo emocional. No es hacer show. La desregulación hay algo atrás, hay algo que uno como profesional tiene que aprender a mirar, tiene que aprender a intervenir, a darle tiempo. Yo les podría contar todas las veces que me han pegado los chiquillos y las chiquillas, y me han pegado, digamos, de irme con licencia médica a mi casa, de las agresiones físicas que recibí en algún momento, y sigo trabajando en lo mismo, porque tiene que ver, y porque saben que uno vuelve, a pesar de que después te piden disculpas, etcétera, vuelve porque están las buenas y en las malas, y las malas tienen que ver con las desregulaciones. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Estamos todos preparados para enfrentar una desregulación? No siempre. No siempre, o sea, como les digo, yo he escuchado un montón de cosas terroríficas en relación a hablar de un niño o una niña, y son nuestros niños, más allá de un caso y de un número, son niños que tienen derecho, ¿verdad?, a restituir su derecho a vivir en familia, que es el objetivo fundamental de una residencia. Si las personas creen que la residencia, el objetivo fundamental es mantener a los niños ahí para siempre, no. La residencia, el objetivo es primero entregar, ¿verdad?, la protección en toda su amplia definición, como les decía, espiritual, física, emocional, alimentación, necesidades básicas. Pero también nuestro objetivo es restituir el derecho de los niños y de las niñas a vivir en familia. Por eso es importante que los equipos se plieguen a ese trabajo, contar con duplas, como yo les digo, a todo terreno, que hay que buscar familia. Yo me acuerdo una vez que estaba en otro contexto de trabajo, pero también era residencia con mi compañera psicóloga, en ese tiempo era dupla, no era directora. Recuerdo haber estado todo el día haciendo visitas domiciliarias por el certificado de hijo, buscando dirección por dirección, hasta que encontramos a alguien que no tenía idea de la situación de los niños porque era un familiar muy alejado, y fue maravilloso encontrarla porque es con la familia que pudimos trabajar y que finalmente los niños después de 4 meses pudieron egresar. Por eso ese tipo de cosas es tan importante, de que uno tiene que estar dispuesta a que te vas a enfrentar con cosas difíciles, tanto de las familias que a veces te quieren, obviamente, como digo la palabra súper coloquial, te quieren linchar cuando uno va a hacer la visita porque de verdad cargan contigo, con tu figura, de que tú le quitaste a su hijo, hija, etcétera, pero también con familia que muy abandonada por las instituciones, por el Estado, etcétera. Acá, por eso le estaba diciendo sobre la reunificación familiar, para que se hagan esta idea de lo que es la residencia, entendiendo que, ¿verdad?, nuestro motivo para juntarnos era por qué ingresan y cómo ingresan, ya lo saben, pero también es importante saber por qué permanecen ahí y cuánto tiempo pueden estar ahí. La reunificación familiar siempre tenemos que desplegar todas las estrategias posibles para fortalecer la habilidad y competencias parentales de los referentes familiares, de los significativos, porque no siempre es la mamá y el papá, eso ya lo tenemos súper claro. Siempre hay abuelitas, tías, tíos, etcétera. O terceros, porque también hay gente que está muy involucrada con los niños, por ejemplo, de la escuela. Tenemos muchos casos que los inspectores de colegio, que un profesor de un ramo en particular han asumido su participación en el espacio residencial como un tercero significativo para acompañar al niño o niña en este proceso. Son fundamentales, porque es muy distinto, ¿verdad?, ingresar al sistema sabiendo tú como niño que cuentas con algunas personas, a saber que tú ingresas y no contaste nunca con nadie más. Y tener este sentimiento de abandono, y no solo en lo emocional y en lo físico, sino que también en algún minuto el juez, también por medida de resolución, puede declarar, obviamente, declara a un niño o niña en situación de abandono para activar los otros protocolos que tienen que ver con la adopción, por ejemplo. Por eso, para favorecer esta vinculación con los niños y asegurar esta protección y el bienestar, hay que fortalecer estos factores protectores del contexto familiar, comunitario y social. O sea, de repente hay unos trabajos familiares, o cuando se le cuenta al juez de familia, muchos imposibles también para la familia cumplir. Uno tiene que trabajar ajustada a la realidad con la que nos enfrentamos. Si hay una familia que le cuestan un montón de cosas, hay que partir por lo básico. Por ejemplo, si había una familia que vive en un campamento y que tiene 5 hijos y que 3 de esos hijos están en el sistema residencial, no le puedo pedir a esa familia que en 3 meses consiga una casa.
Y esas cosas, nos encontramos con esas trabas, con muchos prejuicios de programas ambulatorios, con mucho prejuicio también del Tribunal de Familia, y con distintos prejuicios que en el fondo siguen estigmatizando a nuestros niños y nuestras niñas de esto del ser cename. Entonces, por eso es fundamental que todos somos garantes. Yo siempre cuando voy al hospital a hablar del caso de un niño o voy a salud y me dicen, no, pero es que el niño es de cename. No, el niño no es de cename. El niño es un niño y necesita que todos activemos la red. Cuando te cancelan matrículas, por ejemplo, porque se portan mal, cuando salud, no sé, pues yo en diciembre llevo un niño al hospital porque estaba enfermo. Fui personalmente porque la cuidadora que yo mandé antes tuvo muchos problemas con la enfermera ya en curso porque este niño en una desregulación y porque estaba asustado porque lo iban a pinchar, le pegó al doctor de turno. Entonces me llama a mí, me dice que tiene problemas, que lo quieren dar de alta sin tener diagnóstico, lo quieren dar de alta, entonces yo llamo a su abogado y le digo, oye, juntémonos fuera del hospital y vamos a ver a este chico, ¿verdad? Y vamos a ver qué onda el equipo médico. Entonces fuimos y, bueno, efectivamente decía, no, es que en la mañana le iban a poner la vía y le pegó una patada al médico, ya, y el diagnóstico, no, no lo tenemos. ¿Cómo lo va a dar de alta si no tienes diagnóstico? Entonces, ¿qué es lo que me dice la enfermera? Yo entiendo su preocupación, me dijo, porque es un niño del Sename, me dice. No le dije, no es un niño del Sename, es un niño y tiene derecho a salud igual que todos. Entonces, ese tipo de cosas también te enfrentas día a día como profesional, día a día como directora en este caso, y por eso los roles de nuestro rol es tan importante tanto para la familia como para los niños y también para la institucionalidad. Como les digo, no le vamos a pedir en 3 meses si hay una familia que vive 10 años en un campamento y en 10 años no ha logrado movilizarse del campamento en 3 meses, ¿por qué lo haría? Si no tiene activado, digamos, por ejemplo, la ficha de protección social, si no hay una comunidad dispuesta a apoyar, si las otras entidades no están apoyando, por eso es fundamental también ajustar las expectativas a la realidad con la que nos enfrentamos. Podemos tener 20 niños en una residencia, 10, 50, ninguno es igual. Pueden parecerse unos a otros algunas aristas, pero todos los casos son distintos. Toda la familia y los niños son distintas. Eso de copiar y pegar los pi, por favor, o sea, no. Es súper indigno trabajar así con cualquier familia y con cualquier niño o niña en esta situación. Entonces, por eso hay que disminuir y erradicar los riesgos de las nuevas posibles vulneraciones de derechos. Si yo tengo un caso que ingresó por violencia intrafamiliar y sé que esa mujer sigue viviendo con esa persona, ¿puedo decirle al juez, mire, esta señora está preparada ya para poder asumir el cargo? No puedo, porque sé que cuando yo diga eso, el juez me va a decir, ok, ya la señora fue, le pidieron 10 veces ir al consultorio, hacemos el checklist. Fue, sí, es correcto. Le pido a la colega del consultorio, ¿me pueden mandar el informe para saber todas las atenciones? Está. Fue, por ejemplo, a recibir la leche, todo, fue. Tengo el medio de verificación. Pero justo voy a hacer una visita o me entero por otro programa que la mujer sigue viviendo con su maltratador y el maltratador de los niños. No puedo decirle al juez, oiga, lo voy a derivar, o sea, perdón, solicito el egreso, ¿verdad?, del niño y la niña a algo que ahí no está en la diapositiva, pero se llama Programa de Acercamiento Familiar, que son conocidos como los PAF. Eso es lo que nos da el juez primero. Cuando cumple los 6 meses, por ejemplo, en este caso, yo le solicito al juez, le digo, mire, la familia trabajó esto, se cumplió esto, se fortaleció esto, despejamos esto, logramos un subsidio en la casa, la mamá se puso a trabajar, encontramos una abuelita que puede ayudar, ¿verdad?, la crianza en esta mamá que es tan importante. La abuelita va a ser corresponsable de esta crianza y de esta, digamos, de este trabajo en la reunificación familiar, porque también muchas veces hay familias que no pueden solas, no pueden, y hacen los esfuerzos igual no pueden. Por eso es importante tener estas figuras tan importantes. La vinculamos con la oficina municipal de tanto, la vinculamos con una junta de vecinos porque ellos nos dan la alerta si algo no está bien, etcétera. Insisto, sumando a todos los actores de la situación. Por eso el juez dice, ok, pero esto se llama Programa de Acercamiento Familiar, como les digo, el PAF. Y el PAF dura alrededor siempre de 3 meses. En esos 3 meses, el cuidado sigue estando bajo la personificación, ¿verdad?, de la dirección, en este caso, con apoyo a la familia.
visitas domiciliarias, continuar el monitoreo, continuar, por ejemplo, la terapia en el niño o la niña, y luego de esos 3 meses lo evaluamos que funciona bien, que está todo bien, que va marchando todo tranquilo, que el niño ya ingresó al colegio, por ejemplo, que la mamá fue, lo inscribió a salud, todas las cosas que no había hecho antes ya la hizo y la está potenciando. Ahora cuando la mamá de repente el niño se regula en la casa, la mamá ya no le pega. La mamá llama a la dupla y le dice, mire, pasó esto, pero yo le hablé, le bajé el volumen, le dije que llegáramos a acuerdo. Esas cosas son tan importantes de potenciar, porque finalmente uno también se encuentra en esos dos escenarios, que después de los 3 meses dice, perfecto, correcto, yo lo oficio nuevamente al juez y le digo, esta familia cumplió los 3 meses de programa de acercamiento familiar de PAF sin ninguna dificultad, pero aún así queremos, sugiero, sí, respetuosamente, que usted derive a la familia, por ejemplo, al COSAM de la comuna, para el COSAM de repente vaya a visitar a la mamá, etcétera. Y el juez me dice, ok, perfecto, y se egresa definitivamente al niño o niña del sistema, y el cuidado se le otorga nuevamente a este adulto. En caso de que no dice, no me convence, dice el juez con todos estos avances, no me convence, ¿qué pasó con esto? Le voy a dar 3 meses más. Los PAF también duran hasta 6 meses. Hasta 6 meses deberían durar porque en términos de que los 3 meses es un monitoreo muy constante, pero también al cuarto mes la dupla, y en este caso, ¿verdad? El equipo que interviene comienza, como se dice, a soltar un poco a la familia, porque la familia tiene que funcionar sin el apoyo, ¿verdad? Constante y directo de esta institución de la residencia. Por eso uno la activa a otros actores. Porque a veces también nos enfrentamos que a los 3 meses llega y me dice, tía, ¿sabe qué? Yo no lo aguanto, se porta pésimo, se arranca y yo se lo devuelvo. Y le digo, usted no me puede devolver a mí el niño, insisto, no es un mueble o algo que está malo y usted por eso me lo devuelve. En el fondo yo tengo que avisarle de nuevo al tribunal de familia, decir que está pasando esta situación y generalmente cuando nos ha pasado eso, que es muy terrible, las familias los dejan en el tribunal. Y el tribunal ahí tiene que tomar una decisión y activar de nuevo. Siempre se tiende a no derivar al niño al mismo contexto residencial para no provocar, ¿verdad?, mayor daño. Y también me ha tocado experiencia donde los han dejado afuera. Y eso también es súper terrible. O sea, un bolso y al niño ahí solo, dejado afuera de un hogar. Y, Carmen, disculpa, ¿sí? pensando en esto que decías del programa PAF, se supone que tienen hasta 6 meses. La idea obviamente es siempre que queden con la familia. Ese siempre va a ser su intención como personas que trabajan dentro de la residencia. Sí. Pero también ustedes intentan, por lo que logré comprender, dejar Ujú. como garantes de derechos a otros organismos como CESFAM, COSAM, etcétera. Sí. Esos monitoreos externos hacia la familia que hacen los distintos programas, ¿también tienen un espacio de duración para estar como sobre la familia intentando que eso funcione? O en realidad ustedes cuando ya dejan a alguien garante de derecho, no necesariamente tienen que haber un monitoreo tan constante como el que hacían ustedes? Ujú. Muy buena pregunta, porque finalmente, como hablábamos al principio, todos somos garantes dentro del rol, ya sea como ciudadano, pero también como institución. La idea es que las familias puedan estar sin bajo esta mirada permanente de un programa, porque muchas veces también lo ven amenazante. Es como, ay, el asistente social del consultorio me viene a ver 2 veces a la semana. Cuando dice, pero si ya me lo pasaron a mí, ya me lo devolvieron, ¿por qué me sigue yendo a ver? Y la idea es no en el fondo entrar en conflicto de nuevo en la familia con una institución. Por eso es importante que también, como tú preguntabas, que tiene un término este monitoreo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro dato siempre de monitorear el tema de los niños? ¿Cuál creen ustedes? El colegio. El colegio es fundamental, o sea, ver un niño que está matriculado, a veces no lo toman tan así, ustedes saben, hay colegio y colegio, de repente hay mucho estigma, como les digo yo, mucho prejuicio de lo que es estar en Sename o en algún programa ambulatorio del servicio, eh, y mucha gente no entrega esa información, o sea, uno no va en la vida diciendo yo tuve, oh, mi hijo estuvo en un hogar, o sea, muy pocas veces la gente lo dice así, o estoy con un programa donde me viene a ver un asistente social, un psicólogo. Por eso es importante el colegio y salud siempre nos van a dar el monitoreo de que algo no está bien en una familia. Siempre. Porque, por ejemplo, si el niño tenía que hacerse controles, ellos hacen el rescate. Si en la escuela un niño no va tanto tiempo, hacen el rescate. Por eso es importante, nosotros siempre lo ponemos como factor de riesgo.
la escolarización del niño que esté inscrito y que esté inscrito en algún programa de salud. Por eso, bueno, aquí el mantener las relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ellos contrarian su interés superior, que eso está en el artículo 9 de la Convención, porque es importante cuando tenemos las medidas cautelares decretadas por el Tribunal de Familia o en casos de graves constitutivos de delitos están decretados por el Ministerio Público, por la Fiscalía, de la prohibición, se llama, de acercamiento de una de estas figuras del niño, de su familia y de la institución donde está el niño ingresado. Si hay un adulto que concurre, ¿verdad?, el delito grave de maltrato físico, que eso es constitutivo de delito y que lo persigue la Fiscalía, porque ya es penal, no solo es proteccional, que eso también es importante, como el abuso sexual, no solo proteccional, también es penal, ahí se persigue, ¿verdad?, al culpable, el Tribunal de Familia busca proteger, más que, ¿verdad?, buscar el culpable. Para eso está la otra institución y da cuenta también a Fiscalía cuando Fiscalía pide causas o archivos completos de familia. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque también me ha pasado muchas veces cuando ingresa un niño, esta figura que sabe que tiene la medida cautelar hace rondas, por ejemplo, en el hogar, insiste en visitarlo, insiste, y eso no se puede, porque por algo la persona está con una orden que no tiene que ver con la residencia, sino que con el juzgado de familia, como les decía, o el Ministerio Público, de una restricción por el grave delito que cometió contra un niño y una niña. Y eso es súper importante. Nosotros, al momento del ingreso, lo primero que vemos es que si las personas tienen una medida cautelar vigente, que se llama, porque también eso es importante. Las medidas de protección cautelares no son eternas, tienen una duración como lo estima el juez o el fiscal de turno, 30 días, 90 días, 60 días, etcétera. Y uno tiene que preocuparse de solicitar, renovarla en caso de sea necesario. Si yo tengo un adulto que es el agresor sexual de un niño o de una niña, tengo que ver, son 6 meses, 6 meses, yo al 5.º mes tengo que oficiar para volver a solicitarla, porque finalmente si la persona va, no hay un impedimento legal que él no pueda, digamos, merondear, por ejemplo, una residencia. Yo no lo puedo dejar entrar porque tengo la facultad para decirle que no, que eso me lo permite también la ley y me lo permite la institucionalidad, porque yo soy la que estoy a cargo no solo de los niños, sino de una casa. Entonces eso también es súper importante, por eso el manejo de las causas, por eso todos los programas, la mayoría tiene un abogado, que es el que nos ayuda a revisar las causas, a pedir bien las cosas que queremos pedir al juez, como les digo, pedir bien, ¿qué queremos pedir? ¿Para qué queremos pedirlo y cómo queremos pedirlo? Eso es súper importante para hacer un oficio. Y por último, para que podamos ahí despejar dudas y preguntas, los estados, las agencias y los centros de acogida, las escuelas y otros servicios comunitarios deben aportar medidas apropiadas para que los niños en acogimiento alternativo no sean estigmatizados durante el periodo de acogida o después. Que esas son las directrices sobre la modalidad alternativa de cuidado de los niños en la 94, que hablaba mucho del tema del estigma.